Buen día, mi nombre es Carol Adriana Ventura Corona, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Campus Orizaba, actualmente cursando la experiencia educativa de parasitología, y en el siguiente trabajo les voy a presentar diferentes tópicos relacionados con el parásito Ancylostoma duodenal. Introducción. La ursinariasis o anquilostomiasis es una infección intestinal producida por nematodos de la familia Ancylostomatidae, cuyo agente etiológico es el Ancylostoma duodenal y el Necator americanus. El Ancylostoma duodenal es originario de Asia y estar infectado produce cuadros digestivos y anémicos severos con repercusión económica, ya que afecta al humano disminuyendo su rendimiento laboral. Hay registros de este parásito desde los tiempos del faraón, pero no fue hasta comienzos del siglo XX en el que Arthur Loos, experimentando con larvas de ancilostoma, se infecta accidentalmente y descubre el ciclo biológico. En 1889, Battista Grassi demostró la presencia de huevos de ursinarias en las heces de humanos. A pesar de ser un parásito que se encuentra normalmente en la región asiática, puede estar presente en todos los continentes, y se calcula que en América Latina hay unos 40 millones de personas infectadas y de estas mueren alrededor de 5,000 cada año por cuadros graves de dicha enfermedad o por sus complicaciones. En México, la especie que predomina es el Necator americanus. Características generales del parásito. Esta es una especie de parásitos del filo Nematodae de color blanquecino o rosado. Tienen una cápsula bucal de quitina de forma oval en la cual poseen 2 pares de dientes en forma de ganchos. La hembra mide de 10 a 13 milímetros de largo por 0.6 milímetros de diámetro, con una extremidad caudal que posee una espina. El macho es un poco más pequeño, mide de 8 a 11 milímetros de longitud por 0.4 a 0.5 milímetros de diámetro. En su porción caudal posee un ensanchamiento membranoso sostenido por las costillas que recibe el nombre de bolsa copulatrix, que contiene la cloaca, en el cual desemboca en el recto y el conducto genital. El macho adhiere la bolsa copulatrix alrededor de la vulva de la hembra para insertar sus espículas y así reproducirse. En las imágenes podemos ver la cápsula bucal de Ancylostoma duodenal, así como la bolsa copulatrix en el caso del macho y en la hembra su extremidad caudal. Huevecillos. Estos son ovoides de 60 micrómetros de largo por 40 micrómetros de ancho, compuesto por una cápsula hialina y delgada que en su interior contienen 4 blastómeros. Los huevos normalmente caen al suelo, cálido y húmedo, en el cual continúa su evolución y da origen a las larvas rhabditoides, que miden de 250 a 300 micrómetros de longitud por 17 micrómetros de diámetro. La larva crece y origina un segundo estado rhabditoide, y al mudar da lugar a la larva filariforme, o también dicha la forma infectiva. Ya en la migración a su nuevo huésped, sufre otras 2 mudas hasta alcanzar su forma adulta en el tubo digestivo. En las imágenes podemos ver todo el proceso desde el huevo de Ancylostoma duodenal hasta cuando ya está en su forma infectiva como larva filariforme. Ciclo biológico. Los huevecillos se pasan en las heces y en condiciones favorables de humedad, calor o sombra, las larvas rhabditiformes se liberan y crecen en las heces o en el suelo. Después de 5 a 10 días se convierten en larvas filariformes, que es su tercera etapa. Estas son las infecciosas, y estas larvas pueden sobrevivir de 3 a 4 semanas en condiciones ambientales favorables. En contacto con el huésped, normalmente es un humano típicamente descalzo. Las larvas penetran en la piel y son transportadas a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón. Luego pasan por los pulmones y penetran los alvéolos pulmonares. Ascienden
del árbol bronquial hasta la faringe y son tragados. Las larvas alcanzan el intestino delgado donde residen y maduran hasta convertirse en adultas. Ya adultas viven a la luz del intestino delgado, típicamente en el yeyuno distal, en donde se unen a la pared intestinal y como resultante la pérdida de sangre por parte del huésped. Posteriormente, los huevecillos son nuevamente producidos en el intestino y son defecados en las heces y comienza el ciclo nuevamente. Mecanismos patogénicos. El grado de infección se va a medir por el número de huevos por gramo de heces, lo que permite inferir el número de parásitos presentes en el intestino. Las larvas filariformes pueden provocar dermatitis, presentando eritema, edema, pálpulas, vesículas y pústulas. Estas, al viajar hasta los alvéolos pulmonares, pueden provocar hemorragias con infiltrados celulares de fibroblastos y leucocitos, y esto a su vez puede desencadenarse en un foco neumónico. En las imágenes podemos ver las larvas en el pulmón y en la otra imagen una erupción cutánea causada por dichas larvas. Ya los parásitos adultos se fijan en la mucosa intestinal, causando úlceras, inflamación de la mucosa y enteritis por acción directa de los parásitos y liberación de sustancias anticoagulantes. Esto puede provocar una anemia, ya que la pérdida de sangre por parte del huésped es aproximadamente de 0.2 mililitros por parásito. Y ya en casos muy graves también puede provocar una insuficiencia cardíaca y degeneración celular del hígado con hiperplasia de las células Kupffer. Pero esto ya es en casos demasiado graves. En las imágenes podemos observar una colonoscopía mostrando el área del intestino grueso con múltiples parásitos y un corte histológico en la cual se ve al parásito succionando sangre a partir de la mucosa intestinal. Manifestaciones clínicas. Estas comienzan desde el periodo de invasión, con una dermatitis en el sitio de penetración, que puede provocar edema eritematoso, erupción palpular, vesicular y hasta pruriginosa, y esto puede durar hasta 2 semanas. Después de las 2 semanas, se comienza con la tos y síntomas pulmonares y bronquiales escasos, y en pacientes muy hipersensibles se puede dar el síndrome de Loffer. Ya en el intestino comienza con síntomas digestivos como dispepsia, náuseas y molestias epigástricas que desencadenan la anemia por la pérdida de sangre por parte del huésped. En algunos casos hay diarrea o estreñimiento y geofagia. Pero estos síntomas van a depender del estado nutricional del paciente y la cantidad de parásitos en el intestino, ya que esto va a determinar la intensidad de la parasitosis. En las imágenes podemos ver a los parásitos adheridos al intestino y en la otra imagen una colonoscopía mostrando úlceras en la mucosa del intestino. Mecanismo del parásito para contrarrestar la respuesta inmune del huésped. Se han identificado proteasas que favorecen la supervivencia de este y su patogenia. También secreta una cisteína proteasa que inhibe la respuesta del huésped desde el momento en el que entra la larva al cuerpo. También se han identificado metaloendopeptidasas. Y en la especie Ancylostoma caninum se caracterizó un péptido inhibidor del factor de coagulación XA que prolonga el tiempo de la protombina y esto favorece la acción parasitaria. Diagnóstico. Normalmente se hacen estudios coproparasitoscópicos para determinar si se observan huevecillos característicos. También se recomienda utilizar el método de Stoll y la técnica de Ferreira, en el cual permite relacionar la intensidad de la parasitosis.
igualmente que el coprocultivo con el método de Arada-Mori, el cual permite la identificación de especies y así evitar confusiones. Hay otro método de diagnóstico que es la identificación de marcadores genéticos. Este método tiene mayor especificidad y lo bueno de este método es que esta diferenciación nos lleva a la aplicación correcta del tratamiento. Tratamiento. Existen dos tratamientos, el cual es el específico y el complementario. En el específico tenemos al tiabendazol en una dosis de 50 miligramos por kilo por día durante 3 días. Otra opción es el albendazol, en el cual se administran 400 miligramos como dosis única. Y por último el pirantel, en dosis de 20 miligramos por kilo por día durante 3 días. Se puede escoger solamente uno de estos 3 medicamentos. En el tratamiento complementario tenemos que en caso de presentar anemia se corrige mediante la administración de sulfato ferroso, o si es muy grave es necesaria una transfusión de sangre. Igualmente se recomienda hacerse una serie de 3 coproparasitoscópicos días sucesivos durante 2 semanas después de haber terminado el esquema terapéutico. Esto para evaluar la efectividad del tratamiento. Prevención. Como sabemos, esta enfermedad normalmente está asociada a un déficit de condiciones socioeconómicas y ambientales. Y lo que normalmente se recomienda para preverla es el uso de zapatos, la educación sanitaria en zonas rurales o en las zonas en donde se haya determinado que se encuentra esta enfermedad, el uso de letrinas, el tratamiento con medicamentos antiparasitarios de alta eficacia y de bajo costo, y el saneamiento ambiental, esto en comunidades que ya han sido estudiadas. Epidemiología. La cadena epidemiológica depende de la interacción de 3 factores: el ambiente adecuado para el desarrollo de huevos y larvas, la contaminación fecal del suelo con huevos de los parásitos y el contacto de los humanos con el suelo contaminado. Normalmente esta parasitosis se da en zonas tropicales, con vegetación abundante, favorecido de la humedad, de la lluvia y de la riqueza de detritos orgánicos. En los países de clima templado, esto es muy común y hay, como ya dije antes, una relación prevalente entre la pobreza y la deficiencia de saneamiento ambiental con esta enfermedad. Dado a que las larvas se puede desarrollar en tierra cálida y húmeda, la distribución del parásito está limitado por las condiciones climatológicas. En la imagen podemos ver que el color verde más intenso es las zonas en donde normalmente se encuentra esta parasitosis. Como vemos, predomina más el área de Asia, pero también se encuentra en otros países, inclusive del continente americano. Eso sería todo y gracias.